Ahora les pido que vayamos al año 1973. Allí existía un personaje que ejercía un liderazgo muy particular, desde el bajo perfil y la modestia. Este hombre era parte de una generación que transformó esta ciudad, una generación que pensaba en el largo plazo, una generación que entendía claramente que nosotros es más importante que el yo. Este hombre decidió retar al gobierno a que atendiera a su ciudadanía con justicia y equidad. Y le salió muy caro su asesinato. Ese hombre era don Eugenio Garzazada, mi abuelo, que ha sido fuente de inspiración para mí y para muchos otros mexicanos. Hoy les voy a platicar de quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes podemos llegar a ser. Si nos paramos hoy en las calles de Monterrey, digamos Madero o Guerrero, vamos a ver una cantidad importante de casas de empeño, casi una tras otra. ¿Dónde quedaron las financieras que ayudaban a emprendedores a iniciar sus negocios? En las esquinas vemos ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Nuestros abuelos jamás hubieran permitido eso. En los periódicos escuchamos continuamente historias de enriquecimiento ilícito o inexplicable, generalmente de políticos que se supone que son servidores públicos. Si analizamos el índice CAF, World Giving, que mide cómo las personas dedican o su tiempo o dinero al servicio social, nos damos cuenta que México está muy lejos. De 139 países evaluados, México ocupa el 106. Solo Venezuela y Paraguay están por debajo de México. Pero no todo lo que vemos es malo. También vemos grandes avances económicos en empresas, en universidades, mucha gente que ahora tiene capacidad de tener automóvil. Sin embargo, esto nos marca una clara polarización. Y aunque la polarización en sí es mala, lo verdaderamente preocupante es que quienes viven estas condiciones, y no nada más me refiero a los que tienen el grande auge, sino cualquiera que tiene sus necesidades básicas resueltas, parece no darse cuenta de lo que está pasando allá afuera. Se quedan en su mundito y no se dan cuenta de la realidad que está sucediendo allá afuera, de los problemas de inseguridad, de falta de educación, de problemas sociales. ¿Dónde quedó el sentido de lo que significa ser una verdadera comunidad? ¿En qué momento se nos olvidó que el éxito individual requiere del bienestar colectivo? ¿Cómo llegamos a esto? Amerita una larga reflexión. Ahorita les quiero platicar del Monterrey industrioso, ese de nuestros abuelos y bisabuelos. Monterrey se funda en 1596 con un pequeño grupo de familias con viviendas de palos, lodo y zacate. El comienzo fue bastante difícil para ellos, el clima bastante complicado en esta ciudad y continuos ataques de indígenas les hacían la vida muy difícil. Pero esto también fue forjando ese carácter duro y fuerte del regiomontano. Tuvieron que pasar casi 300 años para que sus esfuerzos se vieran reflejados. En 1882, Monterrey ya había logrado traer el ferrocarril. En 1890, Monterrey ya tenía 2 metalúrgicas, las primeras en toda Latinoamérica. Y me brinco hasta el 43, cuando se funda el Instituto del TEC de Monterrey. Para ese año, Monterrey ya era una referencia a nivel internacional. Y ese mismo año también nos visita el magnate Nelson Rockefeller y queda maravillado con lo que ve que está pasando en esta ciudad. Y nos deja una cita que dice: el espíritu industrial creado en México lo encabeza Monterrey y debe ser secundado por todos los países. El crecimiento de la población del 40 al 60, crecimos casi 3,5 veces la población.
Eso fue posible solamente porque habían encontrado la receta del desarrollo. ¿Cómo lo hicieron? Invertían sus ahorros, a sus hijos los mandaban a las mejores escuelas del mundo, traían extranjeros a que participaran en las áreas que no dominaban, pensaban en grande, pensaban en el largo plazo y tenían una cultura que premiaba y promovía el trabajo, el ahorro, la honestidad y sobre todo la solidaridad. Las condiciones de Monterrey no eran ideales ni para agricultura, ni ganadería, ni la minería, que eran las industrias del momento. Así que tuvieron que usar su ingenio y encontraron la colaboración. Incluso colaboraron con el gobierno. Esta generación trabajó muy de cerca con el Lázaro Garza Ayala y muy particularmente con Bernardo Reyes, quien dio condiciones favorables fiscales a quienes invirtieran en puestos de trabajo. Esta generación también, a través de las empresas de don Eugenio, fue la primera en trabajar temas de prevención social. Les dio salud a través de Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. Les dio préstamos para sus viviendas. Les dio también fue la primera generación que generó fondos de ahorro para el retiro. Una generación que entendió claramente que el nosotros es más importante que el yo. Las empresas ayudando a los trabajadores, las universidades a sus estudiantes, el gobierno a sus ciudadanos y las familias a sus miembros. De chico me tocó tener la oportunidad de asistir a campos de verano en los Estados Unidos y después de un par de años yo llegaba a la conclusión que los mexicanos éramos mucho más inteligentes que los americanos. No entendía cómo es que Estados Unidos era la primer potencia y nosotros no lo éramos. Fue muchos años después que me cayó el 20, que nada tenía que ver con la inteligencia. Simplemente a ellos los habían educado a no romper las reglas por beneficios personales. Somos una sociedad que está pensando en el beneficio personal en vez del colectivo. Una sociedad miope que no piensa en el largo plazo. El beneficio duradero personal se requiere también del colectivo y ya no lo demostraron nuestros antepasados. Siempre he pensado que somos seres sociales y como tal la empatía es algo inherente. Entonces me pregunto, ¿por qué batallamos tanto para demostrárselo a nuestros semejantes? Hoy somos una sociedad moderna que gira alrededor de la gratificación instantánea, pero también estamos como aletargados a los estímulos, pues son tantos los que recibimos todos los días de las redes sociales que nos hemos vuelto insensibles a los sentimientos. Y aunque estas redes sociales parecen el problema, creo que también son la solución, pues somos una sociedad que imita y repite comportamientos, y más cuando proviene de líderes. Y ustedes, cada uno de ustedes, es líder en el área en donde participa. Pero también tenemos que invitar a quienes más tienen, pues como bien dice el dicho, a mayor poder, mayor responsabilidad. Nos tenemos que convertir en una sociedad verdaderamente crítica y exigente. Una que quien no participe en ayudar a la sociedad se sienta aislado, completamente aislado. Cuando hagamos esto, seremos una verdadera comunidad responsable. ¿Quiénes podríamos ser? Si analizamos lo que ha pasado en los últimos 10 años, se han desarrollado una cantidad muy importante de organizaciones de la sociedad civil o OSCs, trabajando en distintos temas alrededor de educación, salud, por supuesto seguridad, discapacidad, etc. Y no es casualidad que los países más desarrollados y felices del mundo son precisamente los que mayor participación tienen en sus programas sociales. Para darles un ejemplo, los Estados Unidos dedica el 2.1% de su Producto Interno Bruto en donativos. México llega apenas al 0.2%.
Cuando analizas esto, das una idea por qué México ha batallado tanto en salir adelante, en ser un país de primer mundo. ¿Tú cuánto de tu tiempo o cuánto de tu dinero dedicas? Tú empresario, tú ama de casa, tú ejecutivo, ¿cuánto de tu tiempo das? Hoy te pido, si eres de los que se queja de lo que pasa en el país, te preguntes primero, ¿en cuántas organizaciones participas? ¿Cuánto de tu tiempo o dinero estás dando? Si no te has dado cuenta de la desigualdad brutal que existe allá afuera, te invito a que abras los ojos y veas lo que está pasando afuera. La problemática de inseguridad, la problemática social, la problemática de drogadicción, de disfuncionalidad de las familias. Les quiero platicar de Saraí. A Saraí la conocí en mis oficinas, con un grupo de jóvenes que venían a presentarnos el desarrollo de aplicaciones o apps que habían estado trabajando con Supera, una OSC que trabaja con jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. En este caso, trabajando en buscar cerrar la brecha digital entre estas personas. Era interesante escuchar cómo estos jóvenes que estaban a punto de presentar un plan de negocio a un grupo de empresarios e inversionistas, evidentemente estaban nerviosos, casi tan nervioso como estoy yo ahorita. El grupo de Saraí fue de los más destacados y de ahí se les pasó a dar cursos de programación, de inglés, incluso la incubadora del TEC de Monterrey participó. Eso les permitió después concursar a nivel nacional y ser seleccionados para representar a México en el sur de Corea, en el IAICON 2017, y trajeron el tercer lugar. Saraí nació y ha vivido toda su vida en el polígono 51, uno de los polígonos que agrupa las colonias más desiguales, marginadas e inseguras de Monterrey. Saraí nació producto de un embarazo no deseado, no ha conocido a su padre, ha tenido que vivir con sus abuelos, pues su madre tenía solo 15 años cuando nació. Aquí está con su abuela. Aquí es cuando regresaron, aquí es una foto en el sur de Corea. Saraí ha decidido no ser parte de la norma. Saraí ha entendido que con educación, cultura de legalidad y perseverancia se puede llegar muy lejos. Se me olvidó decirles, Saraí tenía solo 16 años cuando nos presentó las aplicaciones. Hoy tiene ya 19 y cursa el segundo semestre de ingeniería en la Universidad de Nuevo León. Saraí está con nosotros. Si te pones de pie, por favor, Saraí. Muchas gracias y felicidades, Saraí. Ser parte de una historia como esta me llena de orgullo y de satisfacción. Hagamos muchas historias como las de Saraí. Seamos parte de la solución. Las condiciones de hoy no son ideales. Más bien, diría yo, pintan bastante complicadas. Pero nuestros antepasados ya nos enseñaron la receta. Tenemos que trabajar en la colaboración. Tenemos que trabajar en ser socialmente responsables. Tenemos que trabajar en formar comunidades y tenemos que participar con una participación social ciudadana. Los invito a que seamos parte de la solución. En Monterrey se tiene la frase trabajo y ahorro. Yo le agregaría y solidaridad. Hoy me invitaron a hablar de ser más yo. Yo los invitaría a ser más nosotros. Muchas gracias.